En 2025, la primera cuarta parte del siglo XXI, se habla de diferentes tipos de contaminación. Contaminación atmosférica, esto es el ambiente, el aire, el polvo, partículas dañinas. Contaminación acuífera, de los manantiales, los ríos, el mar, los glaciares. Contaminación acústica, el ruido, los decibeles, el uso de audífonos. Pero más dañina es la contaminación espiritual, moral y, en consecuencia, física. Cuando Jesús estuvo en la tierra, habló claramente de lo que contamina al hombre. Lucas y Mateo mencionan este enfrentamiento con fariseos y algunos de los escribas. Oremos. Padre, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nosotros estamos aprendiendo a disfrutarla, a entenderla, a meditarla, a enriquecernos, a encontrar las perlas, los rubíes, las esmeraldas que tienes ahí guardadas para nosotros, Señor. Gracias porque esto afianza nuestra fe y nos ayuda a ser cuidadosos y a saber que no todas las personas que llegan a nosotros vienen con buenas intenciones. También que nosotros podemos hacer cosas que a ti no te agradan sin que nos demos cuenta. Gracias por eso, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las acepciones de la palabra contaminación es ensuciamiento o impureza. Pues impureza es estar contaminado de alguna manera. La palabra impureza más bien se refiere a la contaminación en sí. Algunos versículos del Antiguo Testamento que se pueden citar son: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Esto está en Levítico 20:23. Ahí habla de contaminación espiritual, está hablando de la idolatría. Además, dice otro pasaje: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Está en Levítico 18:20 y estaríamos hablando de contaminación moral y física. Otro: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Está en Levítico 18:27 y habla de contaminación moral. Dice también: no contaminarás a tu hija haciéndola que se prostituya la tierra y se llene de maldad. Levítico 19:29, esta es una contaminación moral. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Esto está en Levítico 19:31 y hablamos de contaminación espiritual. Según el Antiguo Testamento, había impureza ritual o ceremonial. Algunas causas de impureza ritual eran la menstruación, el parto, las emisiones nocturnas, tocar un cadáver y ciertos tipos de enfermedades de la piel como la lepra, o comer un alimento impuro, comer cerdo. Lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 14. Quienes estaban pasando por alguna de estas experiencias eran ritualmente impuros. La impureza podía ser ceremonial y podía transmitirse. Cualquier contacto personal con alguien impuro hacía que la persona se volviera impura. Había muchas maneras de volverse impuro, que todo israelita, tanto hombre como mujer, estaba seguro de pasar al menos un tiempo en un estado de impureza ceremonial. Cuando alguien estaba impuro, ceremonialmente hablando, era declarado impuro y lo separaban de la comunidad. No se les permitía adorar en el templo durante el periodo de impureza o inmundicia. Así, en Números 5, 1 al 4 leemos: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel
que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. La ley también permitía que se recuperara la pureza, lo que se conoce como proceso de purificación, que dependía del grado de impureza y contemplaba desde el lavado físico hasta el ofrecimiento de un sacrificio animal para expiar la impureza. Equivocadamente se asocia la impureza con el pecado sexual, pero es mucho más que eso. La impureza incluye todo tipo de pecado y abarca cualquier actividad, pensamiento, palabra o acción que no se ajuste a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, porque después de la caída de Adán, todos los humanos nacen como pecadores impuros. Eso lo dice en Romanos 22, la segunda parte y 23. Pues no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al pasar el tiempo, el pueblo de Israel desobedeció y Dios mandó sentencias a través de los profetas. Una de ellas, por ejemplo, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Está en Isaías 59:3. Se lee en otra parte, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Eso está en Jeremías 2:7. Jeremías 3:9 dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En Jeremías 32:34, el profeta expresa, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Dice Ezequiel 23:38, aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. En el Evangelio, Marcos y Mateo dan una semblanza de este enfrentamiento entre Jesús y las autoridades de su tiempo respecto de la contaminación. Mateo 7, del 1 al 13, dice en los primeros versículos, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los escribas y fariseos, que eran considerados como autoridades religiosas en los tiempos de Jesús, hicieron un viaje de Jerusalén a Galilea, cuya distancia es de aproximadamente 180 kilómetros. Y caminando, como seguramente lo hicieron, los fariseos y escribas ocuparon más o menos 30 horas, más de un día. Hoy día, utilizando transbordos, solamente se hacen 3 horas. Esto quiere decir que la fama de Jesús cada vez llegaba a lugares más lejanos, lo que inquietaba a las autoridades religiosas de ese tiempo. Como buenas autoridades humanas, se sentían con derecho de calificar la conducta de Jesús y sus discípulos. Dice Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan,
no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Los rabinos de ese tiempo aseguraban que Moisés, además de la ley escrita, le había dado a los ancianos otros mandamientos de forma oral y que a su vez los ancianos del tiempo de Moisés los transmitieron a las generaciones siguientes. Así que los escribas y fariseos contaban con dos revelaciones, la ley escrita y la tradición oral. Las dos eran importantes y debían obedecerse. Revisando con cuidado la historia, la tradición oral no se originó en el tiempo de Moisés, sino que esto fue una invención de los fariseos con el fin de subrayar su valor, puesto que realmente esas tradiciones orales comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, cuando el escriba Esdras y otros después de él procuraron instruir al pueblo en la correcta aplicación de la ley de Dios. Al parecer, el propósito fue bueno, pero con el tiempo las interpretaciones de la ley se multiplicaron. Al final, las tradiciones orales, en lugar de transmitir vida espiritual, solo servían para atar cargas pesadas a los hombres. Ahora bien, al lavarse las manos lavarse las manos era una buena medida, dado que en ese tiempo no existían las cucharas y la comida realmente se tomaba con las manos, lo que provocaba suciedad. Además que en esos lugares es clima de tierra árida. Hay mucho polvo y contaminación del ambiente. No obstante, el problema no tenía nada que ver con la higiene, sino con la cuestión de ceremonias religiosas cuyo propósito era simbolizar la necesidad de una limpieza interna, no externa. Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí se puede descubrir el espíritu religioso. Pues no era importante para ellos si el pueblo tenía comida. Solamente les interesaba si se lavaban las manos antes de comer. Resulta que eran devotos del ritualismo vacío. La tradición significa lo que una generación entrega a la otra. En este caso, la tradición no estaba de acuerdo con la ley de Moisés. Por esa razón, el Señor Jesucristo no atendió a las tradiciones. Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús rechaza la oposición de estas autoridades, pues realmente la doctrina de los judíos no es la doctrina de Cristo, pues los judíos le dan más importancia a la tradición. Pero Jesús, que es Dios y por eso conoce todo, sabe bien que todo lo que dicen y hacen esas autoridades religiosas son puras apariencias. Lo que quieren es manipular a la población judía, pues a ellos lo que menos les importa es la ley de Moisés. Lo que realmente buscaban era manipular a la población para que no perdieran el control sobre ellos. Hipocresía es decir una cosa y hacer otra. Por eso Jesús explicó, dicen que me honran, pero su corazón realmente quiere manipular a mi pueblo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es el reflejo de ese mismo espíritu en nuestros días. 700 años antes, el profeta Isaías había expresado esta hipocresía con el pueblo que vivía en ese tiempo. Ahora Jesús lo repite. Quiere decir, después de 7 siglos, a pesar del exilio y todo el sufrimiento que el pueblo de Dios había experimentado,
no habían aprendido lo que el profeta Isaías les había dejado en sus escritos. Cuidado. Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La situación seguía siendo la misma. Anteponían sus tradiciones humanas. Por eso su adoración a Dios era superficial, de labios, mas no de corazón. Esto es peligroso porque el pueblo no se daba cuenta que lo que estaban llevando a darles a ellos el lugar que a Dios le corresponde no era lo correcto. Esa es una perversidad. Si consideramos que ellos eran los que tenían los rollos en donde estaba escrita la ley de Moisés y los mensajes de los profetas, entonces manipulaban al pueblo para que hiciera lo que ellos querían. Esta ya es una forma perversa de actuar. Por eso es tan importante que en estos días cada cristiano tenga un ejemplar de la Biblia y la lea, la medite, la estudie, la disfrute, pero sobre todo, ¿qué creen? La obedezca. En Juan 4, 23 y 24 quedó registrada esta joya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora vamos a Mateo 15 del 10 al 20 y Marcos 7 del 14 al 23. Dice Mateo 15, 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. En Marcos 7, 14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. ¡Qué bendición para esa multitud! El mismo Señor Jesús los llama y les entrega esta gran verdad. Mateo 15, 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo mismo dice Mateo 7:15, en otras palabras, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Otra forma de decir esto es, una persona no se contamina por comer alguna comida que no haya cubierto los requisitos para el guiso, sino por lo que piensa y dice. Dice Mateo 15:12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos se dieron cuenta de algo. Las autoridades religiosas que habían llegado de Jerusalén, cuando escucharon lo que Jesús dijo, mostraron su desacuerdo, seguramente por sus expresiones no verbales. Los discípulos se lo hicieron saber a Jesús, pero Jesús solo estaba interesado en obedecer la voluntad de su Padre. Así que la reacción de los demás lo tenía sin cuidado. Mateo 15:13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El significado de planta en esta expresión es, metafóricamente hablando, cualquier cosa que no tenga su origen en Dios, sean pensamientos, acciones o actitudes, no sirve. Para saber si algo tiene su origen en Dios, definitivamente es indispensable conocer la Biblia y depender del Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Esto se obtiene mediante el estudio bíblico, la oración, la meditación, esperando respuesta directamente de Dios. Porque la sentencia es que si no tiene su origen en Dios, será desarraigada, quitada, arrancada, destruida, raída. Así que conviene estar unidos a Dios, cultivando cada día una relación profunda con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 15:14 dice, dejadlos
Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les dijo, ignoren a los fariseos porque no tienen la verdad de Dios, tampoco la pueden ver. Puede ser que quien los escuche se vuelva como ellos que desconocen la verdad de Dios. En Marcos 7:16 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Se refiere a escuchar con atención, sobre todo a aquellos que están creciendo en la fe. A ellos es la recomendación, ya que escuchar con atención es indispensable para comprender la palabra de Dios y fortalecer la relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice Marcos 7:17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Una parábola es un acontecimiento cotidiano que tiene una enseñanza espiritual. De repente los discípulos tampoco entendieron por qué a Jesús le molestó tanto que los fariseos estuvieran tan interesados en que los discípulos se lavaran las manos antes y después de comer para no contaminarse según las costumbres judías. Así que le preguntaron a su maestro. Mateo y Marcos registran la respuesta. Mateo 15:16 dice, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y Mateo 7:18 registra, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Mateo 15:17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Su maestro les explica, estoy utilizando esta experiencia humana de la digestión para que entiendan que lavarse las manos nada tiene que ver con la contaminación moral o espiritual de las personas. Desde siempre, a Dios lo que le interesa es que los seres humanos que lo van conociendo y van estableciendo relaciones familiares con Él, no se contaminen de la inmundicia del mundo provocada por el pecado. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que una persona dice es una manifestación de lo que piensa y siente. O sea, las palabras reflejan la condición del corazón. Ahora bien, si las palabras expresadas son negativas, hirientes, malintencionadas, eso es lo que contamina a la persona que las expresa y a la persona que las escucha o recibe. Mateo 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús dice que las palabras son una manifestación de la condición interior del ser humano, de los pensamientos y emociones. Si son negativos o llenos de miedo, se puede crear un ambiente tóxico, como ahora se usa esa palabra, para la misma persona que está participando y para aquellos que le rodean. Si se habla de manera negativa o crítica, puede dañarse la confianza y la buena relación con las personas que son los que están teniendo ese intercambio. Y por fin, Jesús enfatiza que cada persona debe mejorar su calidad de vida. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Rápidamente revisemos estas palabras. Malos pensamientos, ideas y planes perversos que no agradan a Dios. Adulterios y fornicaciones, relaciones sexuales fuera del diseño de Dios para el matrimonio. Homicidios, el quitar la vida de otro, lo cual es una
manifestación extrema del odio. Marcos 7:22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hurtos, el tomar lo que no nos pertenece. Avaricias, el deseo desmedido de tener más, especialmente a costa de otros. Maldades, acciones que dañan a otros o van en contra de la voluntad de Dios. Engaño, la mentira y la manipulación para beneficio propio. Lascivia, deseos sexuales descontrolados y lujuriosos. Envidia, el resentimiento hacia el éxito o las posesiones de otros. Maledicencia, hablar mal de otros, difamar y calumniar. Soberbia, un orgullo excesivo y arrogante. Insensatez, falta de juicio y sabiduría. La necedad. Dice Marcos 7:23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mateo 15:20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cada una de estas cosas tiene su origen en el corazón del hombre. No son el resultado de algo que coma o algo que toque, sino de lo que cultiva dentro de sí. Hoy los cristianos estamos expuestos a la contaminación, porque todavía tienen o tenemos costumbres y tradiciones que no son precisamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que revisemos con la palabra para que corrijamos, porque de lo contrario estorbamos la obra de Dios para nosotros y para la humanidad, como lo hicieron estos hombres. De igual manera, estemos atentos de las visitas y recomendaciones que recibamos, pues no todos están bien intencionados, como el caso de los fariseos y escribas que llegaron a visitar a Jesús. Por eso la comunión con Dios a través de la palabra es muy importante. No importa que te lo diga el presidente de la asociación, no importa que te lo diga el mero mero del grupo, no importa que te lo diga el líder de la alabanza o de la oración o de la célula. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque todo árbol que no sembró Dios tiene que ser desarraigado por bien de la iglesia, por bien tuyo. Es bueno recordar que la mente recoge todas las acciones que percibe y eso es precisamente lo que contamina al hombre. De ahí que haya muchos corazones contaminados, impuros. Pablo el apóstol en 2 de Corintios 10:5 dice que los hijos de Dios deben llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque la comunión con Dios se interrumpe por el pecado. Eso es tremendo. Esa es la verdadera contaminación. Lo demás, pues es lo de menos. Gracias a Dios, porque nos está alertando la palabra. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a la Biblia, vamos a estudiarla, vamos a meditarla, vamos a disfrutarla. Ahí tenemos todas las herramientas, todo lo que necesitamos para mantenernos puros, para mantenernos santificados, para mantenernos separados del pecado y para mantenernos en comunión con Dios. Esa es la invitación. Sí, ustedes pueden disponer de estos materiales en la página de YouTube a nombre de Rosadela Hernández o en la página de Facebook que se llama Disfrutando la Palabra y con los hermanos de la radio para la gloria de Dios.